Aleluya. Gloria a Dios. Buenos días. Buenos días. Gracias por venir esta mañana. Y vamos a abrir en nuestro servicio, nuestro estudio bíblico. Francisco, ¿nos podrías abrir en oración esta mañana, por favor? Padre Celestial, gracias por este hermoso día que nos regalas lleno de bendiciones. Gracias por tenernos aquí en tu casa para poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tener a nuestro pastor otra vez en casa, porque gracias a nuestro pastor tu palabra es escuchada por todo el mundo. Bendice a nuestra iglesia cristiana y a todos nuestros pastores. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Vamos a continuar nuestra serie esta mañana, nada más dándole un reportecito rápido. Yo y mi esposa acabamos de venir de Sudamérica, estuvimos en Argentina la semana pasada en lo que fue el rally de la Nación de Argentina. Si ustedes estuvieron el miércoles en el servicio, el pastor Greg pudo mostrar lo que fue unos videos de allá y tuvimos un tremendo tiempo. Dios nos ayudó tremendamente. Y después tuve la oportunidad de ir a Uruguay, mi país, y gracias a Dios, Dios nos ayudó allá también. Tuvimos buen tiempo, pude ver a mi mamá de 87 años de edad y Dios la ha estado ayudando y tuvimos un buen tiempo. También pude predicar en la iglesia de lo que fue en Uruguay. Ahora en Uruguay tenemos 2 iglesias y fue una tremenda bendición. El martes y el miércoles predicamos, Dios salvó gente, sanó a personas. Dios está formando una iglesia linda en Uruguay y nos pudimos disfrutar lo que fue la gente allá y están orando por nosotros. Me alentó mucho cómo Argentina y Uruguay, todos los servicios oran por el servicio hispano aquí y nos levantan siempre en oración. Eso es una tremenda bendición y es muy maravilloso poder ser parte de un compañerismo donde sea que estemos en cualquier parte del mundo. En nuestras iglesias el mismo espíritu se siente, el espíritu de gracia, de discipulado y avivamiento, y nos pudimos, amén, gozar en eso. Vamos a continuar esta mañana en nuestra serie de lo que es estudio de escuela dominical, por lo menos de Aperdis. Espero que por lo menos recuerde el título. A ver, ¿de qué es el título que estamos hablando? ¿Alguien nos puede ayudar? A ver, no se peleen todos uno a la misma vez. Ni siquiera estoy preguntando la última clase, estoy hablando del título. ¿De qué estamos tratando en esta serie? De la humildad. Ok, eso hablamos un poco la semana pasada, eso fue el tema. Pero el título o el tema central de esta escuela. Ok, ahí está, Vicky, la intimidad con Dios. Ok, entonces estamos hablando, el tema principal de lo que es, lo estamos basando en Santiago capítulo 4, y eso es el tema de lo que es la intimidad con Dios. Y en este estudio lo estoy haciendo fresco, como venimos cada semana. Estamos tocando ciertos puntos y aspectos de cosas que la Biblia nos enseña, principios bíblicos, enseñanzas bíblicas, pasos bíblicos que nosotros podemos considerar en la Biblia, sea que podamos hacerlo de forma personal, que nos pueda ayudar a lo que es tener una relación y mantener una relación íntima con Dios, o cosas también que quizás podemos aprender de abstenernos, que nos puede también ayudar a mantener una relación íntima con el Señor. O sea que una de las cosas muy profundas que usted puede leer en la Biblia es que puede aprender que personas que se destacan en la Biblia como esos individuos, hombres o mujeres, que hicieron una marca en la historia y la Biblia nos los enseña como ejemplos, fueron personas que caminaron con Dios de una forma íntima con Dios. O sea que esto es algo que nos puede servir de punto de referencias. Cuando usted lee la Biblia y lee del apóstol Pablo, de Moisés, el rey David, usted y yo podemos aprender muchas cosas de esas vidas. Y una de las cosas que sobresale a través de la historia de la Biblia es que gente que fue usada por Dios tremendamente, fue personas que tuvieron una relación íntima con Dios. Y lo hermoso es que cada uno de nosotros, lo hermoso de esto es que cada uno de nosotros podemos tener una relación íntima con Dios. Es más,
aprendimos y estamos aprendiendo en esta serie que Dios quiere que tengamos una relación íntima con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Esto es lo hermoso, especialmente después de Jesús morir, resucitar en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que cuando Jesús murió, el templo, la cortina del templo se rompió. Eso quiere decir que ahora Dios nos da acceso a nosotros como seres humanos, tener acceso a Dios, un Dios que es santo. A través del sacrificio, a través de la sangre de Jesús, nosotros como seres humanos tenemos acceso al libro de Hebreos. Nos enseña esto de una manera muy personal y esto nos da, son buenas noticias. Eso quiere decir que usted no tiene que tener un título en la iglesia, usted no tiene que tener una posición alta en la iglesia. Usted como ser humano puede tener un encuentro con Dios personalmente y puede tener una relación íntima con Dios personalmente. Una de las cosas que me ayudó esta semana de regresar a mi tierra natal del país del Uruguay fue que yo en Uruguay conocí a Cristo. En 1986, en el mes de agosto, yo tuve un encuentro con Dios. Y yo recuerdo que en ese encuentro con Dios, Dios cambió mi vida, me libertó de pecados, pero ahí fue un comienzo nuevo para mí. Y cada persona que es cristiana y está aquí en este lugar, usted puede tener eso de referencia, ese día, ese momento que usted tuvo un encuentro con Dios. Ahora, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de ese encuentro nace todo y eso es algo hermoso, no tiene nada que ver título, pastor, discípulo. Eso quiere decir que cada uno de nosotros podemos desarrollar una relación íntima con Dios. Ahora, la semana pasada nuestra hermana Gina nos recordó un poquito qué fue el tema de lo que, o no la semana pasada, la anterior, pero el último estudio que tuvimos fue el estudio número 9, ¿verdad? Y en el estudio número 9 nosotros hablamos de un tópico, que ese tópico fue, hermana Gina, recuérdenos, ¿cuál es? ¿Usted dijo? Intimidad a través de la humildad. Ok, aprendimos que intimidad con Dios se desplaza, se manifiesta y se fortifica a través de lo que es la humildad. Hablamos en ese estudio que uno de los peligros más grandes del ser humano es lo opuesto a la humildad, ¿qué es? Soberbia, orgullo, ¿ok? O sea que tengo que cambiar mis acentos ahora porque vengo conectado a Argentina y Uruguay, estoy orgulloso uruguayo, pero ahora tengo que ser... Alguien me preguntó, me dijo, hey, ¿cómo le vas a hacer? Dice, traduciendo al pastor Greg, ahora tienes que traducir al pastor Greg, pero en el tono uruguayo y argentino. Le digo, me va a tomar unos minutos, pero lo hago. Y ahí se me saltaba la cadena, pero hay veces que ahí le iba a agarrar. Pero ahora tengo que cambiar otra vez aquí. Ok, entonces el orgullo es algo que nos afecta a todo, ¿verdad? El orgullo es algo que todos nosotros podemos relacionarnos y obviamente el orgullo nos separa. Cuando uno lee la Biblia, el orgullo realmente nos separa de una relación íntima con Dios, pero la humildad, la Biblia nos dice que nos atrae a Dios, ¿ok? Aprendimos en ese estudio que personas que tuvieron un encuentro con Dios y caminaron de una forma muy íntima con Dios fueron personas humildes. Una de ellas, hablamos mucho de lo que es la vida de Moisés. La vida de Moisés nos dice que él hablaba con Dios cara a cara como si fuera un amigo. Si usted recuerda la historia, yo no sé si hablé de esto, pero cuando Moisés tenía una relación tan íntima con Dios, que cuando él se encontraba con Dios, la Biblia dice que la gloria de Dios descendía y el rostro de Moisés brillaba. Eso es poderoso. De ahí uno puede predicar tantas enseñanzas, porque eso nos enseña que cuando usted y yo caminamos con Dios, eso se va a reflejar al mundo. Lo interesante de esa historia, no me quiero desviar mucho del tema de hoy, pero lo interesante de la historia de eso, de Moisés, su rostro brillar, era que la Biblia nos dice que Moisés ni sabía que su rostro brillaba, pero la gente lo podía detectar. Y eso era porque Moisés era humilde. En humildad tenía una relación íntima con Dios y esa humildad lo mantuvo cerca a Dios. También hablamos de la mujer pecadora, Lucas capítulo 7, la Biblia nos dice que esta mujer en su humildad se acercó al Señor y en esa humildad Dios la encontró. O sea que la enseñanza que aprendimos en el último estudio
fue que la humildad nos ayuda a mantenernos cerca de Dios. Cuando usted note que en usted haya orgullo, soberbia, necesita tratar con eso. Y todos nosotros podemos decir amén a eso, ¿verdad? Todos nosotros en cierto momento nos reprende, alguien nos corrige o algo y se nos quiere levantar nuestro viejo yo, pero ahora, pero si cuando nosotros tomamos la postura de ser humildes, Dios nos bendice. Ok, vamos a empezar ahora la serie para hoy. Hoy es el estudio número 10 y el título va a ser Intimidad a través del proceso de ser apartados. Intimidad a través del proceso de ser apartados. La Biblia nos da un historial, nos deja marcada en la historia de la Biblia personas, como yo he estado diciendo, que fueron personas que tuvieron un encuentro con Dios y en ese encuentro caminaron de forma íntima con Dios. Y en la historia de la Biblia aprendemos muchas cosas muy, muy poderosas que son valorosas, tremendamente valorosas, que las podemos aplicar en nuestras vidas. En mi viaje a Argentina, cuando estaba viajando con mi esposa en el avión, estaba estudiando un poquito sobre lo que vamos a hablar esta mañana. Y en el libro de Gálatas aprendemos algo interesante con respecto a la vida del apóstol Pablo. Ahora, espero que la mayoría de nosotros podamos saber un poquito sobre la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue usado tremendamente por Dios. Fue uno de los más poderosos cristianos en lo que es el Nuevo Testamento, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y fue un hombre que Dios lo usó de una manera poderosa. Si podemos simplificar al apóstol Pablo con respecto al tema de la intimidad con Dios, podemos decir que el apóstol Pablo fue un hombre que tuvo una relación íntima con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Okay, entonces, Pablo fue un tremendo ejemplo para todos nosotros como pueblo de Dios. Yo creo que si usted es un cristiano, usted puede leer muchas de las escrituras del apóstol Pablo y decir, wow, me gustaría ser como él, recibir de su espíritu, aprender de su vida. Pero hay algo con respecto a la vida del apóstol Pablo que mucha gente no comprende en su totalidad. Y eso es esto. En el libro de Hechos, si no mal recuerdo, es el capítulo 9, encontramos que el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús. Si usted recuerda la historia, Pablo era fariseo, religioso, acosaba a la iglesia, perseguía a los cristianos. Pero la Biblia nos dice que en el libro de Hechos, Pablo tiene un encuentro con Jesús. Él iba a una ciudad a tomar a presos a cristianos. La Biblia nos dice que Jesús lo encuentra y en ese encuentro toda su vida cambia, ¿verdad? Y de ahí vemos, en el libro de Hechos, vemos que Pablo de repente es increíblemente usado por Dios de una manera radical, de una manera poderosa. Pero lo que muchas veces no podemos comprender en su totalidad es entender cómo ese proceso de ser un hombre tan religioso y pecador a ser un hombre tan poderoso en Cristo, cómo pasó, qué fue lo que tomó lugar en eso, porque cada persona tiene su historia, cada persona tiene su testimonio. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos comparte parte de esto, de la historia, y nos da poca información, muy breve información. Es más, si lo queremos simplificar, solamente nos da prácticamente un versículo de esto, pero este versículo tiene una profundidad en lo que vamos a hablar esta mañana, ¿ok? Para los que acaban de llegar, hoy estamos haciendo el estudio número 10, el título de este estudio, ¿ok? La intimidad con Dios es el título de la serie, el estudio de hoy se llama Intimidad a través del proceso de ser apartados. Quiero que escuche el capítulo primero del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, para los que están tomando nota, voy a leer del versículo 15 al versículo 20, ¿ok? Aquí está el apóstol Pablo hablando de los cristianos en Galacia, y él dice esto, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Versículo 17, tampoco subí a Jerusalén
para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18, escuche esto. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. O sea que vamos a considerar esa escritura por un momento. El apóstol Pablo está diciendo a los cristianos en Galacia que él tuvo un encuentro por el Señor, y ese encuentro no fue casualidad, y eso es una realidad en usted necesita entender. Pablo dijo, esto fue voluntad de Dios. Pablo nos dice, Dios me escogió desde el vientre de mi mamá, de mi madre, y en su tiempo y a su gracia Dios reveló el Hijo en mí, me escogió, me tocó. Sabemos bien que Hechos capítulo 9 nos dice que él tuvo un encuentro con Jesús. Pero él nos dice algo interesante aquí. Él nos dice, cuando yo tuve ese encuentro, en versículo 16, dice, yo no me apresuré a consultar con sangre y carne. Versículo 17, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y después volví de nuevo a Damasco después de 3 años. Que aquí está la clave de la vida del apóstol Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y Pablo, la Biblia nos dice, fue a un lugar llamado Arabia. Esto era un lugar desértico. Y él nos dice, yo estuve ahí 3 años. 3 años en el desierto. Yo no consulté la visión que yo tuve, el encuentro con Jesús que yo tuve. Yo no consulté con sangre ni carne. En otras palabras, yo no hablé con nadie. Yo no visité a nadie. Yo no fui a hablar con los apóstoles, él dijo, antes de mí, los 12 apóstoles que caminaron con Jesús. Él dijo, antes de que yo haga todo eso, yo fui al desierto y estuve ahí en Arabia en el desierto por 3 años. Y después de esos 3 años, versículo 18 nos dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí ahí 15 días con Pedro. De ahí nace todo el ministerio que nosotros conocemos del apóstol Pablo. De ahí nace lo que es el apóstol Pablo ir a testificar a las sinagogas, del apóstol Pablo hacer maravillas y milagros, del apóstol Pablo predicar con vigor, con potestad, con autoridad. De ahí, de esta escritura de Génesis capítulo 15, nace literalmente lo que nosotros sabemos y conocemos del apóstol Pablo. El peligro de nosotros es pensar que el apóstol Pablo de repente venía como fariseo, de repente Dios lo toca en Hechos capítulo 9 y de repente ahora el apóstol Pablo de la noche a la mañana se convirtió en el hombre que nosotros vemos en la Biblia. Eso no es verdad. Bíblicamente la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Aparentemente Dios lo llevó al desierto de Arabia por 3 años y después de 3 años empezamos a aprender lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de lo que es las Escrituras. Ahora, esto nos enseña unas importantes cosas. A través de la Biblia podemos aprender que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que es personal. Eso quiere decir que no es distante, que no está desconectado con su creación. Dios no es un Dios distante, Dios es un Dios personal y Dios de esa forma trata con lo que es nosotros de forma personal. Y la Biblia nos enseña, amén, que Dios tiene su manera de obrar. Dios obra con su pueblo de forma individual con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y lo hace como Él quiere hacerlo. Pero nuestra escritura nos enseña algo muy interesante en la manera que Dios trabaja con nosotros. Y eso es que Dios lo hace de forma personal, pero muchas veces Dios lo hace en las oscuridades. O mejor dicho, en lugares
apartados de las luces y lo que es el reconocimiento humano. La humanidad es orgullosa. Nosotros hablamos en nuestro último estudio que Dios habita en la humildad, que la intimidad con nuestro Dios se desarrolla en nuestra humildad. Sabemos bien que la humanidad sin Dios es orgullosa. La humanidad nos trata de convencer que si vamos a hacer algo de nuestras vidas, tenemos que estar en las luces, tenemos que recibir los aplausos de la gente. Pero cuando leemos la Biblia, Dios no obra de esa manera. Es más, Dios nos enseña que la intimidad con Dios no está en las luces, no está detrás de un púlpito, no está en el reconocimiento de la gente. La intimidad con Dios, la mayor parte de la intimidad con Dios se desarrolla en el desierto, en esos capítulos oscuros. Nosotros tenemos muchas veces la mala manera de pensar que intimidad con Dios va a ser cuando nosotros estamos siendo usados, cuando estamos involucrados en ministerio, cuando estamos detrás de un púlpito. Y nuestra manera humana de pensar es que si yo voy a tener una relación íntima con Dios, entonces el mundo tiene que verlo en mí y tiene que saberlo. Pero bíblicamente eso no está correcto, no es un pensamiento correcto. Bíblicamente descubrimos en la Biblia un patrón bíblico. Y el patrón bíblico que descubrimos es que muchas de las personas en la Biblia que fueron usadas tremendamente con Dios y tuvieron una relación poderosamente íntima con Dios, fueron personas que Dios trabajó con ellos en las oscuridades, apartados de lo que es las luces, en el desierto, en lugares, amén, que no son reconocidos humanamente. Y la Biblia nos enseña un historial de esto. No, es más, lo más que usted y yo leemos de esto, lo más que usted y yo leemos y llegamos a la conclusión que la mayoría de las personas que tuvieron un poderoso ministerio en la Biblia y fueron usados tremendamente con Dios, fueron personas donde Dios literalmente las separó y las puso prácticamente en etapas de sus vidas separados de las luces del mundo. Y fue ahí, en esa separación, donde ellos desarrollaron su relación íntima con el Señor. El apóstol Pablo nos dice, después de pasados 3 años, yo subí a Jerusalén. O sea que 3 años en Arabia, si usted lee el comentario, eso fue el desierto. El apóstol Pablo fue a la universidad, fue a la escuela, no bíblica, en teología bíblica, sino en el desierto. Dios tenía un plan para la vida de Pablo, y escúcheme porque esto es crucial. Esto yo lo tuve que vivir en carne propia y lo he vivido desde que Dios me ha llamado y yo lo he ministrado en discípulos míos. No fue en las luces, fue en esas etapas de dificultad y literalmente de desiertos. Fue en los tiempos donde el apóstol Pablo se sintió desamparado y apartado en el desierto, donde la reconoción humana no estaba, donde los aplausos no estaban. Fue en esa etapa donde Dios literalmente se encontró con él. Y esto es un patrón bíblico. Cada vez que nosotros encontramos a personas que fueron usadas tremendamente por Dios, si usted estudia las vidas de esa persona, y me gustaría retarlo, yo voy a hablar de algunas de ellas, usted puede descubrir algo muy importante, unas joyas tremendas de eso. Es que Dios usó personas poderosamente, pero Dios en eso obró de una manera muy específica. Dios literalmente apartó a esas personas a etapas de oscuridad, de separación. Los separó, los apartó de lo que fue las luces y los aplausos de la humanidad. Y en esa separación Dios los fue desarrollando y ahí la relación íntima con Dios fue desarrollándose. Es más, yo voy a decirle esto, su relación íntima con Dios no pasa necesariamente aquí, en el servicio, en la iglesia, con los hermanos. Todo eso tiene su parte, escúcheme, no, yo no estoy descreditando el valor de esto,
Pero la mayor parte de su relación íntima con Dios no va a ser aquí, va a ser el lunes, entre usted y Dios a solas. Va a ser en esos momentos donde no hay ruido, donde no hay barullo, donde no hay distracciones. Va a ser en esos momentos del desierto. Va a ser en etapas, no estoy hablando de un día, va a ser etapas. Va a pasar usted por etapas de sequía espiritual, de esas etapas que es un infierno donde el diablo está atacando, donde muchas veces usted pierde cosas valiosas, pierde trabajo, pierde empleo, pierde casa, pierde amistades, pierde seres queridos, familias por ser cristiano. Va a ser en esos momentos de sequía, separación, literalmente desierto, donde usted va a encontrar, donde ahí Dios se puede encontrar con usted de una manera profunda. La Biblia en el libro de Génesis nos habla de un hombre llamado Noé. Y la Biblia nos dice que Noé caminó con Dios. Si hay un hombre que tuvo una relación íntima con Dios fue Noé. Sabemos bien que Noé caminó con Dios. Es más, poca gente en la Biblia descubrimos que Dios dice, esa persona caminó conmigo. Pocos. Noé fue uno de ellos. Sin embargo, sabemos bien que Dios baja en un momento en la vida de Noé y Dios lo encuentra a Noé y le da un reto, edifica un arca. ¿Por qué? Porque va a llover. ¿Qué es lluvia? No sé, pero Dios sabe. Y la Biblia nos dice, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos explica que por 120 años Noé literalmente estuvo apartado, obrando, obedeciendo y trabajando hacia la voluntad de Dios. Y sabemos bien que la mayoría de esos 120 años el mundo se burló de Noé. El mundo literalmente usó a Noé como una burla. Pero fue en esa etapa de separación, no de un día, de 120 años, que Noé encontró que su relación íntima con Dios fue crucial para el día del juicio. ¿Cuántos dicen amén? Que de ahí aprendemos muchas personas en la Biblia. Abraham, la Biblia nos dice, fue un amigo con Dios. También Abraham fue un hombre de relación íntima con Dios. Pero lo interesante es que Dios lo manda a lugares apartados. ¿Okay? Creo que no lo tengo aquí, pero Génesis que es, creo 12, Dios le dice, vete de tu parentela, deja a tu padre, tu casa, la tierra donde eres, vete a una tierra donde, ¿a qué tierra? Yo te mostraré. Y la Biblia nos dice que Abraham fue de tienda en tienda, dejó todo, dejó su comodidad, dejó lo familiar, dejó su padre, a su madre, dejó todo y estuvo errante en el desierto hacia una tierra que Dios literalmente le iba a enseñar por fe. Y sabemos bien que llega el poderoso capítulo en Génesis en Génesis donde Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo, a tu único hijo a la montaña que te voy a mostrar. Y sabemos bien que llega un momento donde ahora Abraham se encuentra caminando hacia la tierra de Moriah a obedecer a un Dios. Y la Biblia nos dice, ellos fueron solos. Dejó a su criado atrás, dejó a su esposa atrás. Y fue a un monte a encontrarse con Dios. Todos estos ejemplos nos enseñan un patrón poderoso. Estas personas, nosotros decimos, bueno, wow, estuvieron pesadas en el reino de Dios, fueron tremendamente usadas. Pero estas personas pasaron por etapas que fueron separados, apartados en las oscuridades. Y fue ahí donde Dios donde Dios pudo hacer las obras más grandes en ellos. La Biblia nos habla de otro hombre llamado Elías. Elías fue uno de los profetas más poderosos de la historia de la nación de Israel y el principio es el mismo. Todo esto se repite con cada persona, diferente manera, diferente historia, pero el proceso fue igual. Elías, la Biblia nos dice que en 1 Reyes capítulo 17 versículo 2, llegó a él una palabra de Jehová y le dijo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete ahí en el arroyo Kerit, que está frente al Jordán, y beberás ahí del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer, y sabemos bien que eso fue no nada más por un mes, 2 meses, fue por años, 3 años, más de 3 años.
sea que esto otra vez, aquí está Dios, va a ser una obra en la vida de Elías, va a ser una obra en la nación de Israel. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios agarra al hombre de Dios, lo separa, y en un tiempo de separación, de oscuridad, apartado de las luces, Dios empieza ahora a obrar su plan, su voluntad, y Dios empieza ahora a trabajar con su persona, su hombre, el hombre de Dios. Esto es algo muy importante de poder mirar en la Biblia, porque esta es la manera que Dios obra. Si tú deseas ser usado por Dios, escúchame, tú necesitas entender que Dios tiene un proceso, y ese proceso es de ser apartados. Y en las oscuridades, en los tiempos, amén, de separación del mundo de las luces, es ahí, si tú le permites a Dios obrar en ti, es ahí donde Dios va a obrar en ti de una manera maravillosa. Y de ese momento, de esa separación, tú desarrollas ahora una relación íntima con Dios. Una de las cosas que nos gusta del libro de Salmos es que David nos expone esto de una manera profunda. David constantemente se encuentra en la Biblia apartado de las luces, corriendo, escondiéndose en las cuevas, constantemente preguntándole a Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Me desampararás para siempre? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Y fue todo eso que nosotros ahora podemos mirar y ver que Dios usó ese proceso para ayudar al rey David a tener una relación íntima con Dios. Ese proceso no es barato, ese proceso no es corto muchas veces. Ese proceso, algunas veces, no es fácil. Es un proceso real. Es un proceso que cuando uno lo vive y tú miras hacia atrás, dices, wow, gracias a Dios, Dios me ayudó en eso y pude crecer y madurar. Pero cuando estás en ese proceso, estás llorando, estás torcido, amargado, Dios, no me amas. Y Dios dice, sí te amo, pero porque te amo, muchas veces Dios nos aparta. Juan el Bautista fue uno de los hombres más poderosos en la historia de la humanidad. Esto fue dicho por Jesús, sabemos bien. Sin embargo, sabemos bien que Juan el Bautista fue esa gran voz en el desierto, empezó en el desierto. La voz empezó en el desierto. La Biblia dice que Juan se apartó, amén, vestía de forma diferente, tenía una dieta de forma diferente. La mayoría de gente hoy en día miraría a Juan el Bautista y dice, esa persona está loca y demente, comiendo miel, vestido con lo que es ropas raras, predicando fuerte, arrepiéntense, raza de víboras. Pero sabemos bien que Juan el Bautista, como dicen allá, estaba pesado en el reino de Dios. No de peso, pero hay gente que está de peso, pesado en todo, aleluya. Ok, pero Juan el Bautista realmente también, él estuvo años en soledad de silencio, soledad, oscuridad, y fue eso que Dios usó, que destacó su ministerio. Fue una voz en el desierto que Dios empezó a preparar, ¿para qué? Para que cuando la voluntad de Dios venga sobre la vida de Jesús, ahora Juan el Bautista tenga peso en su boca. Y por último, vemos la vida de Jesús. Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y es interesante saber que Jesús mismo, en muchos momentos bíblicos del Nuevo Testamento, la Biblia dice, Él se apartaba a estar a solas con su Padre Celestial. Hay algo en esto, ¿ok? Eso es una pieza crucial para el desarrollo de intimidad con Dios en nosotros. Dios, de una manera soberana, no sé del por qué completamente, Dios ha escogido lo que es trabajar en nosotros, desarrollar una relación íntima con nosotros, pero es ahí en el proceso de la soledad y de lo que es ser apartados que Dios obra las obras más profundas de la vida. En el libro de Génesis, Dios nos habla de otra historia, de una persona más.
Y esta persona pasó por este proceso, el proceso de ser apartado para ser usado tremendamente por Dios. Y es una persona que yo me atrevería a decir, la mayoría de nosotros podemos identificarnos. Es una persona que la Biblia lo llama por el nombre Jacob. La Biblia nos dice que Jacob fue un hombre donde fue tocado por Dios de una manera muy profunda, al tal punto donde la Biblia dice que de forma física se podía ver. Pero si usted recuerda la historia de Jacob, Jacob tenía un llamado por Dios, pero Jacob tenía muchos problemas en su vida. Fue un hombre, amén, de tranzas, un hombre de engaño, un hombre de vida rápida. Fue un hombre donde constantemente era astuto en su tratar con gente, sacándole ventaja a gente. Pero sin embargo la Biblia nos dice que Jacob tenía un llamado de Dios. Dios lo había llamado a hacer algo específico en su vida, a ser parte del plan de Dios sobre la nación de Israel. Y sabemos bien que llega toda su culminación en el libro de Génesis capítulo 32. La Biblia nos dice que Jacob, en años de transear y robar y engañar, su pecado y su pasado lo llevan a un punto ahora de crisis. ¿Ok? Esa es mi alarma de la casa. Me dice que mis hijos vienen a la iglesia. Y lo que pasa es que Jacob, la Biblia nos dice, se topa ahora con la seriedad de sus problemas. ¿Cuántos saben que nuestros problemas nos van a alcanzar? Nuestro pasado nos alcanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Especialmente tenemos un llamado de Dios. Dios permite que nuestro pasado muchas veces nos alcance para cambiarnos. Y la Biblia dice que eso es lo que pasa. La Biblia nos dice que Jacob estaba yendo en su vida y de repente alguien le dice, Esaú tu hermano viene a buscarte. Y sabemos bien que Esaú lo venía a matar con hombres de guerra, y la Biblia dice que ahora Jacob tiene un momento de crisis, ¿ok? Está paniqueado, sabe bien que ahora su hermano no viene a darle un beso de amistad, viene a matarlo. Esaú había dicho, cuando nuestro padre muera, te voy a matar. Su padre murió, aquí viene Esaú a hacer negocios, ¿ok? La Biblia nos dice que Jacob se paniquea ahora, y otra vez, en su manera transeadora de trabajar, empieza a hacer una estrategia. Divide su familia, divide su ganado, y él piensa que él se va a evadir estos problemas en su manera carnal de obrar, pero Dios tenía un plan. La Biblia nos dice en Génesis 32, versículo 24, así se quedó Jacob solo. Y fue ahí donde la Biblia nos dice en el versículo 24, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y sabemos bien que ese varón no fue cualquier varón, fue el ángel del Señor. Dios quería cambiar a Jacob, Dios quería usar a Jacob, pero sabemos bien que Jacob era un mentiroso, un transeador, era carnal. Y Dios tenía que cambiar a este hombre carnal a que se moldee hacia la voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice en Génesis 32 que Dios literalmente trae a Jacob a un lugar donde ahora él se queda solo. Y fue ahí, amado, donde él estaba solo, que Dios lo encuentra. Y esta es la manera de obrar de Dios. Dios siempre va a dejar que tú llegues a un lugar donde estés solo. Y en ese lugar fue donde Dios empieza ahora a trabajar con Jacob al punto que la Biblia nos enseña, Dios toca a este hombre, empieza ahora a obrar en este hombre, y sabemos bien que en ese capítulo la Biblia nos dice que Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Génesis 32, 28, entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esas son poderosas palabras. Dios tuvo que dejar que este hombre quede solo. Y en esa soledad, Dios se encuentra con este hombre y ahora este hombre cambia. Si usted sabe lo que esta enseñanza nos enseña, en el Viejo Testamento el nombre representaba el carácter de esa persona. Jacob representaba un hombre transeador, mentiroso, y Dios lo encuentra. Y fue en ese intercambio, en su soledad, donde Dios pudo obrar la obra más importante de toda su vida. El autor J. Oswald Sanders, si usted ha escuchado algunas de mis predicaciones, es uno de mis autores más favoritos de toda mi vida. Es un hombre donde
tuvo un tremendo ministerio en Europa, especialmente en Australia. Y él dijo estas poderosas palabras con respecto a lo que estamos hablando. Él dijo, el liderazgo espiritual no siempre se desarrolla mejor en el centro de la atención. Debe haber tiempo para las transiciones secretas de un futuro líder con Dios y para llegar a conocerle más íntimamente. Lo que él está diciendo dice, el liderazgo espiritual, madurez espiritual en usted y en mí, no pasa en las luces, pasa en los tiempos oscuros. Y es ahí, en esos tiempos oscuros de nuestra vida, donde nos sentimos apartados, que Dios empieza ahora a obrar. Él prosiguió a decir esto, la verdadera intimidad con Dios, con cualquiera, sobre todo con Dios, no es algo que se puede asumir a voluntad, es el resultado únicamente de habitar en Él en un lugar secreto del Altísimo y de morar bajo la sombra del Shaddai. Él dijo esto, debe entenderse que no hay atajo para un ministerio influyente para con Dios. No hay atajos, no hay corte camino. Si tú vienes a Dios y dices, Dios, usa mi vida, ¿cuántos saben que Dios nos va a usar? Pero en ese trato, en la manera de que Dios obra, es que muchas veces Dios dice, ok, voy a apartarte por un momento, voy a dejarte en el desierto unos 3 años, 1 año, 2 años, en un proceso. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar. Ahora quiero cerrar con esto. El peligro de esto es que si no tenemos cuidado, es cuando nos sentimos apartados, que es ahí donde tenemos la tendencia de distraernos. ¿Okay? Uno de los errores más grandes que muchas veces cometemos es aquí, donde estamos apartados, nos sentimos que estamos en el desierto, donde ahí humanamente nos distraemos. Muchas veces nos amargamos, pensamos que Dios nos desampara y en ese erróneo pensamiento tenemos la tendencia a desarrollar una mala actitud hacia Dios, hacia las obras de Dios. Y mucha gente, cuando están apartados, se sienten solos, ahí se distraen y dejan que la amargura, el resentimiento los gane. Otras personas, es ahí donde dejan que la carnalidad y la mundanidad los distraiga. Cuando se sienten apartados, ahí es donde muchas veces se distraen. Escúchame, Dios muchas veces obra en la oscuridad. Tienes que tener cuidado que cuando estás en la oscuridad no te amargues. ¿Por qué? Porque los momentos de estar a solas con Dios pueden ser momentos maravillosos. ¿Cuántos dicen amén? Donde tú puedes encontrarte con Dios. Nunca me olvidaré las poderosas palabras de un hombre que sobrevivió el accidente de la cordillera de los Andes. Yo no sé si usted escuchó esta historia, pero muchos años atrás había un avión de mi país, de la nación de Uruguay, que iba a jugar un juego de rugby a lo que era Chile, creo. Y la historia nos dice que este avión llevaba, no sé cuántas, pero creo que eran 45 personas que iban en este avión, y cuando iban pasando por la cordillera de los Andes, hay mucha nieve ahí, el avión perdió control y chocó, y de los 45 personas que iban, 16 sobrevivieron. Y estuvieron perdidos en la nieve por más de 70 y tantos días, y la historia se conoció mucho porque al no tener comida terminaron comiéndose unos a otros. Los que sobrevivieron tuvieron que comer de sus amigos que habían muerto en el accidente, y fue una historia muy, muy poderosa. 16 de estos 45 hombres sobrevivieron. Uno de ellos, mi mamá cuidó de él. Cuando él era un niño, mi mamá cuidaba de este niño. O sea que mi mamá conoció a uno de estos muchachos que sobrevivió. Pero nunca me olvidaré las palabras de uno de los sobrevivientes. ¿Okay? La historia es que años después, aquí está este hombre, sobrevivió esto, su memoria es horrenda de todo lo que ellos pasaron. Y un día él pudo regresar al lugar del accidente, está ahí con su propia hija y él está mirando, hicieron un monumento ahora donde sus amigos murieron.
Y él dijo unas profundas palabras. Estaba ahí, yo pude ver un video de esto años atrás y empezó a llorar, obviamente por todo lo que él estaba recordando. Él dijo esto, le dijo esto a su hija, le dijo, cuando yo estaba aquí en esta montaña, yo estaba solo, sin nada, sin nadie. Me sentí tan cerca de Dios. Sentía como que le podía hablar cara a cara con Dios. Ahora que fui rescatado, ahora que tengo una vida llena y completa, no escucho a Dios más de la manera que yo solía escucharlo. Lo siento completamente lejos de mí. Quiero que pienses esto. Aquí hay un hombre donde estaba solo, se sintió tan cerca a la muerte, estaban todos desamparados. Y él dice, cuando yo no tenía nada y estaba tan desesperado, oré a Dios, hablé con Dios, y él dijo, llegó un punto en mi vida donde me sentí tan cerca de Dios. No tenía nada, pero lo tenía todo. Dice, pero ahora mi vida fue bendecida, me rescataron, es más, él dice, ahora tengo comida, tengo ropa, y ahora hay tanta distracción en mi vida que me siento tan lejos de Dios. Ahora, eso es poderoso porque eso es una verdad. ¿Cuántos dicen amén? La verdad es esta, cuando tenemos tantas bendiciones, hay un peligro ahí, de no escuchar a Dios, de no caminar con Dios. El peligro es esto, yo no creo en una mentalidad de pobreza, pero si tú vas a tener una relación íntima con Dios, la relación íntima con Dios no nace en el ruido de las riquezas. La relación íntima con Dios toma fuerza cuando tú te sientes apartado. Puedes estar en bendición, no hay problema, siempre y cuando esa bendición no se convierta en una piedra de tropiezo. Pero en esos tiempos, y el apóstol Pablo nos comunica esto a nosotros, nos dice, yo cuando tuve un encuentro con Dios, fui al desierto y estuve ahí por 3 años. No consulté con carne, no consulté con sangre, en otras palabras, no permití que fuera distraído de mi relación íntima con Dios. Y ahí fue, amado, donde Dios pudo obrar la obra máxima en uno de los mejores cristianos de toda la historia. Entonces vamos a simplificar esto. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que el título es Intimidad a través del proceso de ser apartados. Yo no estoy pidiéndote que ores para que Dios te dé problemas. Dios, dame problemas para que yo me sienta cerca a ti. Ok, yo no estoy diciendo eso. Pero yo sí te estoy diciendo que si estás pasando por una etapa de apartamiento, de ser apartado, estar en el desierto, no te desesperes. Busca de Dios en esa etapa. ¿Estás pasando por una etapa difícil? Encuéntrate con Dios. Agarra la Biblia, toma un tiempo para desarrollar algo íntimo con Dios. Toma un tiempo de encontrarte con Dios en la oración, en la iglesia. Ven a la iglesia y ven diferente. Escúchame, tú y yo todos nosotros venimos a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero el peligro es venir a la iglesia tanto que te acostumbras tanto a venir a la iglesia que te olvidas del por qué vienes a la iglesia. Vienes a la iglesia a escuchar de Dios. Y si tú estás pasando por una etapa de ser apartado, escúchame, no te amargues, no dejes que el mundo te distraiga, porque quizás es en esa montaña, en tu montaña de los Andes, que puedas encontrarte con Dios de la mejor manera con Dios. Esto es algo que todos nosotros podemos tener. Esto es algo que todos nosotros podemos desarrollar. Esto es algo que todos nosotros podemos, amén, disfrutar de ser apartados, amén, en las oscuridades, en el desierto y en esa etapa dejar que Dios obre de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque acuérdate esto, y esto es algo que yo he tenido que aprender en mi vida. Dios siempre está obrando. Y tus capítulos más difíciles de tu vida te pueden estar preparando para tus mejores capítulos de tu vida. Cuando estás pasando por un infierno, te sientes como que vas a morir, muchas veces es ese proceso porque Dios tiene algo más hermoso para ti. Pero Dios te tiene que preparar. Dios muchas veces tiene que impartir cosas, como la última enseñanza, tiene que impartir humildad, tiene que remover orgullo, no que seamos orgullosos. Tiene que hacer cosas en nosotros y es en ese proceso de ser apartados que Dios puede obrar lo máximo en nosotros. ¿Alguien tiene una pregunta esta mañana, un comentario antes de culminar este estudio? ¿Vicky? Esos procesos que uno pasa son para
Amén. O sea, uno puede creer en Dios, tener muchos años sirviendo a Dios, haber visto milagros en la vida de uno, pero todavía uno puede entender al paso de los años, cuando pasa por esos procesos, que en realidad uno muchas veces no sabe nada. Amén. Que hay mucho por aprender y que nuestro carácter todavía no está pues moldeado, no está Ya. a la conformidad de la voluntad de Dios. ¿Ya? Y es ahí donde uno puede tener tremendos encuentros con Dios en esos momentos. Deuteronomio capítulo 8 es uno de mis capítulos más, o una de mis partes más favoritas del Viejo Testamento. Y son los primeros 4 versículos, que esto ha sido una verdad para mí. Dios le está hablando a la nación de Israel, está conectado con lo que nuestra hermana Vicky nos dice. Fíjese lo que Dios le dice a toda una nación. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicado y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2, aquí está la clave. Te acordarás de todo el camino que por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar por hambre, te sustentó con maná, comida que tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber, aquí está todo, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. La enseñanza es profunda. Dios dice, yo te aparté por 40 años, pero lo hice con un propósito, para enseñarte que no solo el pan de esta vida te va a alimentar. Te causé, Dios le dice, te hice pasar hambre. Dios, eso no es justo. Pero Dios dice, te hice pasar hambre para que entiendas que este pan siempre te va a dejar con hambre, pero el pan de vida siempre te va a llenar. En esta enseñanza Dios le está hablando a su pueblo que la separación, el apartarte en momentos separados de oscuridad, no siempre es demoníaco. Nosotros, te reprendo, diablo. Es Dios. El diablo sí mete su cuchara, cuando dicen amén. En la oscuridad, el diablo ahí, nuestra cosa, como la hermana Vicky dice, hay cosas que se manifiestan, ¿no? Pero todo esto sirve con un propósito. ¿Para qué? Porque Dios estaba obrando en el momento, en el tiempo de separación. Esto nos puede alentar. ¿Cuántos dicen amén? Nos alienta. O sea que si estás pasando por una etapa difícil, escucha a Dios, encuéntrate con Dios. Lee su palabra, ora, dile, Dios, enséñame, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que estás haciendo en esta etapa? Y Dios siempre va a ser fiel para obrar su voluntad en tu vida. Ok, nos quedan 5 minutos, vamos a ponernos de pie. Espero que esto lo haya ayudado. Recuerde, amén, el martes tenemos, Señor, lo que es estudio bíblico. Yo ya estoy de regreso en casa y vamos a tener un sensacional tiempo en servicio hispano. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por este momento. Te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que tú lo selles en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en momentos de ser apartados, a encontrarnos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias.